Bueno, parece mentira, pero ya hemos hablado un montón de veces sobre el tema, por ejemplo, del cambio climático, por ejemplo, de los glaciares, de su derretimiento, de la preocupación, de cómo cambia la biodiversidad, cómo cambia el mundo, qué avisos y qué señales. La Dana, que antes se pronunciaba una vez cada año o cada 2 años, ahora lo está haciendo con mayor frecuencia, con mayor asiduidad. ¿Casualidad? No, claro que no. Causalidad. Y con los glaciares del mundo está pasando algo igual, porque se están derritiendo más rápido de lo que se piensa, según un nuevo estudio. Estoy en contacto con Lucas Ruiz, glaciólogo, investigador del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología de la Argentina y también del CONICET. Lucas, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Con ustedes. ¿Todo bien, Lucas? Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias. Lucas, ¿qué está pasando con los glaciares del mundo y específicamente con los nuestros? Bueno, como vos mencionabas ahí en la introducción, los glaciares vienen en franco retroceso desde hace ya varias décadas, y hoy en día la información con la que contamos nosotros los glaciares nos dice que no hay dudas de que es producto justamente del cambio climático que estamos viviendo. ¿Y cuáles son, cuando uno habla de cambio climático, cuáles son los factores que encierran el cambio climático que hacen que fenómenos de estas características sucedan, como este tema que estamos tocando, que es el de los glaciares? Bueno, por ahí vale la pena una breve introducción. Los glaciares son estas grandes masas de hielo que tenemos en la cordillera. Nuestro país es privilegiado, podríamos decir, geográficamente, porque cuenta con una extensa superficie de la cordillera de los Andes que hace que tengamos glaciares de diferentes características y diferentes tamaños, desde, como decimos nosotros, Ushuaia a La Quiaca, ¿no? A lo largo de toda la cordillera de los Andes vamos a encontrar glaciares. Obviamente no es lo mismo un glaciar en Patagonia, como los grandes glaciares que tenemos en el Campo Hielo Sur, como el Perito Moreno, el Viedma o el Uppsala, que pequeños glaciares que existen en los volcanes más altos de la Puna, de Salta o de Jujuy, ¿no? Pero más o menos todos los glaciares funcionan de la misma manera, que es decir, que necesitan un clima frío, donde la precipitación que cae en forma de nieve no se derrita durante el verano, entonces se va acumulando, y eso hace que al fin, dependiendo del clima donde está, se transforma en hielo, y eso es lo que termina fluyendo por su propio peso y generando lo que se llaman los glaciares. Entonces, en términos climáticos hay dos variables que son claves. Una es la temperatura del aire y la otra es la tasa de precipitación, cuánta nieve cae en ese lugar. Y son justamente dos variables que están fuertemente modificadas últimamente, o han cambiado mucho debido al aumento de la temperatura global. Una es, obviamente, la temperatura ha aumentado a escala global, pero sobre todo ha aumentado mucho más en zonas de montaña. Eso se sabe que hay como una relación positiva entre el aumento de la temperatura y la altura. Para palabras más sencillas, cuanto más altos estamos en la cordillera, el cambio de temperatura ha sido mayor. Eso no quiere decir que en la cumbre de la Aconcagua hace más calor que en Buenos Aires, ¿no? Sino que la variación de la temperatura a la altura de la Aconcagua es mayor que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las últimas décadas. Y sobre todo lo que vemos en las últimas décadas, que se ha acentuado más, es que ha disminuido la cantidad de nieve que cae en la cordillera. Entonces justamente está afectando a los glaciares doblemente. Por un lado se están derritiendo más por el aumento de la temperatura, pero por otro lado cada vez se genera menos hielo porque es menos la cantidad de nieve que cae. ¿Los glaciares tienden a desaparecer? ¿Van a desaparecer en algún momento? ¿Esto es indefectible? ¿Con mayor celeridad? ¿Qué te digo? Porque he leído que hay más de 200.000 glaciares en el mundo, y algunos, indudablemente, con este cambio climático tienden a desaparecer. ¿Y cuáles son sus consecuencias para la biodiversidad y también para las regiones, para las precipitaciones y también para el desborde de ciertos lagos y ríos? Sí,
La semana pasada salió publicado un nuevo artículo de la Comunidad Glaciológica Internacional, porque no es un solo grupo el que trabaja en este tipo de estudios, donde analizaron, según las perspectivas climáticas, los famosos escenarios de cambio climático, cuáles son las posibilidades de cambio en volumen de glaciares en todas las cordilleras del mundo, y también en la cantidad de glaciares que hay en cada una de esas cordilleras. Entonces, por un lado, lo que muestran los resultados de estos es que efectivamente en todas las regiones del mundo vamos a ver una pérdida tanto de la extensión o el volumen de los glaciares, pero también de la cantidad de los glaciares. Hay regiones donde eso se va a ver, donde el efecto es mayor, donde, por ejemplo, hay graves riesgos de quedarse sin glaciares, de que se extingan o se derritan todos los glaciares. La región, como pueden ser en los Alpes europeos o en la parte tropical de los Andes, que dicho sea de paso, hoy es noticia en la COP29 que tanto Eslovenia como Venezuela son los dos primeros países en el mundo que se han quedado sin glaciares. O sea, de los países que históricamente siempre tuvieron glaciares, hoy en día ya hay dos que ya pueden decir no tenemos más glaciares de lo que teníamos antes, que es una noticia alarmante, y hay muchos que van en ese camino. O sea, si pensamos en otros países de los Andes, como te decía, la parte de la región tropical de los Andes o de Europa, donde ¿qué es lo que pasa en esas regiones? Tienen glaciares pequeños, entonces justamente al tener glaciares pequeños no tienen mucha capacidad de subsistir a medida que va aumentando la temperatura. Es como que el glaciar se va achicando y ya no hay más lugar donde resguardarse y termina derritiéndose completamente. En Argentina hay regiones donde, debido a las características que tienen los glaciares, puede ser que algunos glaciares desaparezcan a fin de siglo, pero como país, debido a que justamente tenemos una porción importante del campo hielo sur, no vamos a ser de estos países que se quedan sin glaciares. Estamos hablando del glaciar Uppsala, por ejemplo, o el glaciar Viedma, tienen cientos de kilómetros de superficie. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Por el Uppsala, por el Pegasani, en el Parque Nacional Los Alerces, básicamente, ¿no? El glaciar Torrecillas. Sí, el glaciar Torrecillas. Bueno, pero por ejemplo, el glaciar Torrecillas o algunos de los glaciares pequeños que hay en Patagonia Norte sí podrían desaparecer, porque se encuentran ya solo queda glaciar en la parte más alta de las montañas y no queda, no tiene mucho más superficie hacia donde moverse, por así decirlo. Entonces, una vez que las condiciones de su zona donde hoy en día se regenera el hielo no estén dadas, es decir, básicamente que justamente esta condición de que la nieve que cae en el invierno sobrevive al verano ya no exista, es decir, en el verano hace tanto calor o la precipitación fue tan baja durante el invierno que la nieve que cayó no logró sobrevivir el verano, ahí empiezan los glaciares a perder masa cada vez más, que es lo que sucede, por ejemplo, lo que le sucedió al glaciar Humboldt en Venezuela este año, ¿no? Y las consecuencias son variadas y dependen justamente de la región en la que nos encontremos. Por un lado, por ejemplo, si pensamos en la región de los Andes de Cuyo, donde el recurso hídrico es crítico para el desarrollo de las economías regionales, la pérdida de glaciares no es una buena noticia. Entonces, básicamente lo que se espera es que el caudal de los ríos disminuya, y sobre todo disminuya en los momentos más críticos, que es cuando los glaciares son fundamentales, que son los momentos más secos del año o los periodos de sequía. Entonces, en pocas palabras, lo que podemos esperar es que nuestra capacidad natural de reducir el impacto de la sequía hidrológica se vea afectado drásticamente. Y en Patagonia, donde todavía hay grandes glaciares, lo que estamos viendo y lo que se está observando es que a medida que van retrocediendo y achicándose los glaciares, en el lugar donde estaba el glaciar se forman nuevos lagos. Y esos lagos muchas veces son inestables. ¿Por qué decimos que son inestables? Es porque el dique natural que termina de cerrar la cuenca para que se forme el lago, muchas veces son las morenas o morrenas glaciarias, que son sedimentos sueltos.
Entonces eso tanto con la lluvia o como por ahí puede ser con un pequeño temblor, o incluso a veces no necesitamos ni lluvia ni temblores, sino simplemente cede ese material, y eso el lago hace que el lago se vacíe repentinamente, generando muchas veces aluviones, como por ejemplo el que se vivió en la zona de Pampalinda, en Bariloche, en el año 2009, o muchos otros que se han vivido sobre todo en la Patagonia chilena en los últimos años. Tal cual. Yendo no específicamente a los glaciares, pero sí yendo más a lo macro, el mundo, la naturaleza se está pronunciando a través de este cambio climático con más celeridad de lo que se ha investigado. No sé si con más severidad de lo que se ha investigado, porque siempre estuvo... No severidad, sino celeridad. Celeridad. Y sí, en parte sí, lo que estamos viendo es que los cambios que por ahí se proyectaban que iban a ocurrir dentro de varias décadas están ocurriendo hoy en día. Entonces, sí, estamos viendo una aceleración por ahí de los procesos, y lo que por ahí a nosotros los científicos nos alarma aún más es que lo que nosotros pensábamos que eran los escenarios por ahí más fatalistas o los más extremos, son los que se están dando hoy en día, ¿no? Y sobre todo en base en particular a algo que nosotros llamamos los eventos extremos, ¿no? Como las grandes lluvias, las inundaciones, los tornados, o sea, todas estas grandes tormentas extremas donde el clima se expresa así como muy brutalmente, cada vez son más frecuentes y cada vez su severidad, ¿no? Es mayor. Y eso es producto de que el sistema climático está cada vez más caliente, tiene cada vez más energía para reaccionar. En materia de prevención, ¿cuáles son los puntos en los cuales hay que hacer mayor foco para que esto no tome mayor celeridad, mayor gravedad, y nosotros como habitantes de esta tierra, las herramientas que tenemos como para empezar a cuidarlo mucho más? Por un lado, y lo principal es no mirar al costado, ¿no? O sea, creo que Argentina como país, yéndose de las negociaciones de la COP, como tratando de esconder el problema abajo de la alfombra, como decimos nosotros, va en el sentido diametralmente opuesto de lo que hay que hacer. O sea, por un lado hay que reconocer que estamos ante un grave riesgo, no solo para el ambiente, para los glaciares, sino también para el desarrollo de nuestras comunidades, para la economía de nuestros países, de nuestras regiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que el cambio climático es un problema real, tangible, de hoy, no es del futuro, no es algo que le vamos a dejar a nuestros hijos, es algo que estamos viviendo y sufriendo hoy en día, y cuanto más tardemos nosotros en accionar contra el cambio climático, en disminuir nuestros gases de efecto invernadero, en generar medidas de adaptación, más importantes van a ser los costos para el futuro. Está comprobadísimo que tomar acciones lo antes posible es muchísimo más barato que esperar a que las tragedias ocurran y tengamos que pagar los costos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de que es este modo de vida capitalista, ultra dependiente de los combustibles fósiles, lo que ha generado esto. Entonces, como somos nosotros los que hemos creado este sistema dependiente de los combustibles fósiles, que genera los gases de efecto invernadero, también somos nosotros los que podemos generar esa solución. Entonces, creo que el cambio empieza por tomar conciencia de los hábitos que tenemos, que no son sustentables, y a nivel país o a nivel región, eso está principalmente asociado con el transporte que tenemos y la forma que tenemos nosotros también de producir los alimentos, por ejemplo. Ahí está. Lucas, te agradezco infinitamente que me hayas atendido y por este panorama tan certero que nos has brindado. Un placer, y bueno, también hay que entender que nosotros tenemos un gran país, un territorio muy amplio con una increíble biodiversidad biológica, pero también de paisajes que nos brindan un montón de oportunidades. Entonces, justamente, hoy en día es clave pensar en esas soluciones basadas en la naturaleza
las cuales nos van a permitir volver a un estado más natural de nuestra relación con el ambiente, y que son justamente ahí está la solución, en pensar cómo funcionan nuestros ecosistemas y cómo nosotros hemos mal modificado esos ecosistemas para tratar de volverlos a la naturalidad, podríamos decir, lo que nos va a permitir mitigar los efectos del cambio climático. Ahí está. Lucas, un abrazo a la distancia, te deseo lo mejor siempre. Gracias por este momento. Gracias a ustedes. Lucas Ruiz es glaciólogo, investigador del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología de la Argentina y también del CONICET, hablando sobre los glaciares que han sobrevivido a un delicado equilibrio de pérdida y de crecimiento, y también sobre este estudio, como dijo el doctor, que muestra hasta qué punto se ha desequilibrado la balanza y los glaciares del mundo se están derritiendo más rápido de lo que pensábamos, según un nuevo estudio. Cuando dijo la palabra conciencia me quedé en la definición, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Ese conocimiento del bien y del mal, saber lo que está bien y saber lo que está mal, y que le permite a cada una de las personas, diciendo que cada uno tiene que hacer su parte, como pueblo, como individuo, como corporaciones, como lo que fuere, ese conocimiento del bien y del mal que le permite a cada persona tomar un juicio moralmente de la realidad, de los actos, pero especialmente de los propios. Y así se construyen cosas positivas o se destruyen.